El título de esta charla es El poder del perdón. Quiero comenzar hablando de Jesús. En Mateo capítulo 26, versículo 26 y siguientes dice: Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Jesús dio su vida por el perdón de los pecados. ¿Quieren ser como Jesús? Si queremos ser como Él, debemos aprender a ser instrumentos de perdón. No hay arma más poderosa que se nos pueda dar que el poder de perdonar. Jesús dio su vida por el perdón de los pecados, y nosotros podemos ser como Él, avanzando el reino y perdonando a los que nos han ofendido. En esta charla quiero dar 3 puntos sobre el perdón. Primero, la importancia del perdón. Segundo, la fuente del perdón. Y tercero, exponer las razones por las cuales no perdonamos desde el corazón. Y luego concluiré con ayudas prácticas. Primero, la importancia del perdón. En Mateo capítulo 6 leemos: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. El mensaje es este: la falta de perdón bloquea el amor de Dios. El perdón lo libera. La falta de perdón es esclavitud y el poder de la parábola del siervo despiadado. En Mateo 18, el maestro entregó al siervo despiadado a los carceleros para que lo torturaran. La falta de perdón nos somete a ser mantenidos en esclavitud y atormentados por el maligno. Hablaré más sobre el siervo despiadado en unos minutos. El segundo punto es que conocemos la fuente del perdón. Cuando Jesús cargó nuestros pecados en la cruz y extendió sus brazos y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, el poder del perdón se liberó. Estas palabras son eternas, están vivas, y necesitamos aprender a acceder al poder que fue liberado al decir estas palabras. Al haber recibido el perdón por Cristo, ahora tenemos el poder de perdonar. El tercer punto son las razones por las cuales fallamos en perdonar de corazón. Si conocemos la importancia, conocemos la fuente y tenemos el poder, ¿por qué tantos creyentes no logran perdonar de corazón? Bueno, les doy una razón básica: el engaño. Un sacerdote me contó que llevaba la comunión a una anciana en su casa y previo a darle la comunión decía con ella la oración del Señor: Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cada vez que llegaba a esa parte, ella tosía o se aclaraba la garganta y no decía esas palabras. Tal vez pensaba que si no decía las palabras, no sería responsable por ellas. Si era así, se estaba engañando. El Padre Nuestro nos enseña a recibir continuamente su perdón mientras perdonamos a los demás. Ahora quiero exponer 15 expresiones de engaño que nos impiden perdonar de corazón. Primero, no quiero. Una mujer a la que ministro había pasado 1 año de oración a la semana, pero ella ya sabía que no quería perdonar a sus padres.
aunque seguía regresando para orar una y otra vez, pensando que podía liberarse sin perdonar. No sabía lo estratégico que era. Una vez que pude guiarla a perdonar, a pronunciar el perdón, todas las gracias de sanación se liberaron. Una persona podría pensar que quiere aferrarse a su ira hasta poder vengarse, o que una vez que el otro sienta su dolor, entonces podrá perdonar. A veces no queremos perdonar porque elegimos la amargura, la ira o la venganza como compañeras. A veces esto se expresa como perdonaré, pero no olvidaré. Aferrarse a no perdonar es bloquear al amor de Dios. No ganas nada. Dios no quiere que olvidemos el evento que pasó, pero quiere que vivamos sin el dolor asociado a él. El segundo punto es la falta de fe. Uno no cree que sea posible. Alguien podría decir, ¿sabes lo que me hicieron? Justificando su falta de perdón y amargura basándose en la gravedad de la ofensa. Ha habido momentos en que alguien me ha dicho eso y yo respondí diciendo, tienes razón, es imposible. Y se nota el alivio en ellos. Y luego cito a Mateo capítulo 19, donde dice, sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres, esto es imposible, pero para Dios, todo es posible. Así que yo decía, estoy de acuerdo, es imposible para ti, pero ¿le darías a Dios la oportunidad de hacerlo en ti? Nunca nadie se ha negado. El tercer punto es la falta de conciencia en la necesidad de perdonar. Un ejemplo rápido. Una mujer a la que estábamos ministrando no lograba liberarse y le pregunté si había alguien más a quien debiera perdonar y dijo, bueno, cuando era joven mi hermana me atormentaba, pero no lo recuerdo. Mis padres me contaron sobre eso, pero no sé qué hacer con eso. Y la guiamos en una liberación general. En el nombre de Jesús perdono a mi hermana mayor por no darme la bienvenida en la familia. La perdono por atormentarme en el nombre de Jesús. Yo la perdono por no haber sido una buena hermana mayor para mí. Otra razón por la que no perdonamos es que minimizamos. Otra mujer se sintió deprimida después de guiarla por las 5 llaves y le dijimos, ¿estás segura de que no hay nadie más a quien debas perdonar? Y ella dijo, bueno, cuando tenía 12 años, mi primo intentó violarme, pero está bien porque no me penetró. Y Jen y yo nos miramos y supimos que los dos pensamos, eso no está bien. Si no tenemos nadie que ayude a procesar lo que está pasando, pensamos que si se lo contamos a alguien, nos va a culpar. Aprendemos a pensar en las experiencias dolorosas de forma que podamos vivir con ellas. Un hombre dijo, mi padre golpeaba a los hombres de la familia, no es para tanto. Bueno, si quieres que tu corazón sea libre, debes afrontar el hecho de que sí es importante. La quinta razón es el miedo, que se basa en un malentendido del perdón. Tememos que si perdonamos nos volverán a herir. Nuestra ira, nuestro odio, se identifican con cuánto nos defendimos, que pensamos que perdonar nos hace vulnerables. Perdonar no significa regresar a una relación abusiva. El perdonar no es lo mismo que la reconciliación. Perdonar es reconocer que sin importar lo intencional que fuera un acto, la persona no comprendía lo que estaba haciendo, y tú decides renunciar a tu derecho de aferrarte a la ofensa. Es un acto de voluntad, no es un sentimiento.
Es necesario protegernos del abuso físico, mental y sexual y tener ayuda. Pero retirarse del mal no nos exime de la batalla por perdonar a quien nos hizo daño. El perdón requiere una persona y el poder de Dios. La reconciliación requiere dos personas y el poder de Dios. Número 6. No asumir responsabilidad. Si me dijeran que lo sienten y me pidieran perdón, entonces perdonaría. Nos gusta transferir la responsabilidad a otra persona. Decimos, él o ella lo sabe, conoce la enseñanza, debería pedirme perdón. Un día Pedro llegó al Señor y dijo, Señor, ¿cuántas veces que mi hermano peque contra mí debo perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 veces. El número 7 es el número de completud, porque en el séptimo día Dios completó la creación y descansó. El mensaje aquí es que continuamente debemos perdonar y perdonar hasta que esté completo y luego descansar. El apóstol Pablo, al hablar sobre el perdón, nos dice que no perdonar le da a Satanás una ventaja sobre nosotros. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11 dice, pero ahora yo también perdono al que ustedes perdonaron, y lo hago en la presencia de Cristo por amor de ustedes, para que Satanás nos saque ventaja de nosotros, ya que conocemos bien sus intenciones. Otra traducción dice que no ignoramos sus planes. Su plan es llevarnos a la esclavitud de la falta de perdón. El perdón es nuestra responsabilidad. No estamos juzgando a los que perdonamos. Perdonamos porque nosotros hemos sido perdonados. La séptima razón por la que no perdonamos es que la persona representa a alguien más. Es posible que tengas un nuevo pastor o sacerdote en tu parroquia y no te agrada. No te gusta su manera de sonreír, no te gusta cómo habla, no te gusta cómo se peina el cabello sobre la cabeza calva, o no te gusta su diente torcido. A veces nos encontramos con personas a las que nos resistimos y no podemos dejar de lado las cosas más simples. A veces es porque ellos representan a alguien en el pasado. Tenemos rechazos no resueltos o heridas del pasado que la personalidad de alguien nos recuerda y no podemos superarlo. Así que Dios está usando a alguien así en tu vida para irritarte y para que puedas profundizar en el perdón que tienes que dar por algo que pasó en el pasado. La octava razón es que la persona a la que hay que perdonar eres tú. Guardamos resentimiento hacia nosotros creyendo que lo merecemos. Debí saberlo. Tal vez nunca se nos ocurra que debemos perdonarnos y nos hacemos amigos de la amargura y la autocondenación. Una mujer se me acercó un día y me dijo que le dio las llaves de su casa a un contratista y se fueron de vacaciones, y cuando estaban de vacaciones, él robó todos los bienes de la casa y luego quemó la casa para cubrirlo. Esto arruinó su reputación, causó todo tipo de problemas con el seguro y toda clase de problemas en la familia. Así que la guié a pronunciar perdón hacia este hombre, y cuando lo hizo, era obvio que lo había perdonado. Y luego la llevé a decir esto: me perdono a mí misma por ser tan tonta. Ella pensaba que su lugar en la familia era ser la responsable, la que tenía más sentido común, y ella se lo reprochaba sola.
Muchos padres sienten culpa, vergüenza y falta de perdón hacia ellos mismos. Pueden creer que es la única cosa en la vida que de verdad quieren hacer bien. Es muy poderoso alejar la autocondenación diciendo, en el nombre de Jesús, me perdono a mí mismo por todos mis fracasos como mamá o por todos mis fracasos como papá. Número 9. Una pobre identidad propia. Sally fue acusada injustamente de mala conducta en el trabajo por una compañera y perdió su empleo. No podía perdonar y en su interior sentía una rabia intensa contra ella deseando que muriera. Sabía que necesitaba perdonar, pero no podía. Sally no tenía un buen sentido de sí misma. Se sentía valiosa solo por lo que hacía. Basaba su vida en sus logros y el éxito, y aquel era el mejor trabajo que había tenido. En un nivel más profundo, ella no pensaba que le habían quitado el trabajo, sino que le quitaron la vida. Para perdonar, debemos decir, yo perdono en el nombre de Jesús. El yo es la persona que eres en Jesús, no lo que haces. Si la persona piensa que la otra persona le ha quitado su único sentido de autoestima y su identidad, ¿desde dónde va a perdonar? ¿Desde dónde va a renunciar? Esta persona no solo necesita oración ministerial, sino tiempo en la comunidad cristiana. Necesitan a alguien que los ame por lo que son y los afirme en su dignidad y su valor como persona. Número 10. Esclavitud a los espíritus. Hay un poder espiritual detrás de la falta de perdón. Si nos mantenemos sin perdonar, el enemigo se pone detrás y nos mantiene esclavizados. Jen y yo dimos una conferencia en Eslovaquia y capacitamos a los equipos para que oraran por todos en la conferencia. Al final dije, si hay alguien con quien los equipos oraron y que no tuvieron la libertad que querían, vengan con nosotros, y solo hubo 2 personas que subieron. Una mujer se acercó y dijo, ellos oraron por mí y desde que oraron por mí siento algo atorado en la garganta. Y yo le dije, bueno, ¿qué fue lo que hiciste en tu sesión? Y dijo, bueno, perdoné a mi papá y perdoné a mi jefe. Se trataba sobre todo del perdón. Yo pensé, tal vez los nuevos equipos no entendieron cómo combinar la renuncia y la autoridad junto con la falta de perdón. Así que renuncié al resentimiento y a la falta de perdón, a la amargura, tal vez a un par de cosas más. Y luego le pedí silencio, le di la simple orden. Y ella me miró y dijo, oh, se fue, y se fue. Y yo le dije, oye, quiero decir una bendición para ti. Pero ella no entendía bien el inglés y mi intérprete no pudo alcanzarla. Así que, pero es un ejemplo de que a veces luchamos y pensamos que solo es la carne, pero el enemigo se pone detrás de ella y nos mantiene en más esclavitud de la que nos damos cuenta que tenemos. Número 11. No estoy listo. Va a llevar mucho tiempo. Bueno, puede tomar tiempo, pero no podemos usar esto como una excusa para no seguir el proceso de perdonar. Muchas personas solo necesitan que alguien escuche su historia, valide su dolor y los guíe a través de las 5 llaves. Hablé en un desayuno y pasé 5 minutos con un hombre que se me acercó después de la reunión. Estábamos en medio de la multitud y me dijo que estaba lleno de ira y rabia hacia el hombre que era responsable de la muerte de su hijo. Supe que fue un accidente de auto, por lo que me dijo, pero no presioné para entender los detalles. Él estaba pidiendo ayuda con la rabia y el perdón. Le hice la pregunta más importante que podía hacer. Le dije, ¿quieres perdonar? Él dijo, sí quiero. No todo el mundo quiere perdonar. A menudo los amigos se nos acercan en nuestro momento de dolor
y falta de perdón, y nos dicen cosas como, yo no sé cómo estás lidiando con esto. Yo estaría muy enojado y amargado, lo estás haciendo mucho mejor que yo. Pero este hombre quería ser libre, más de lo que quería la lástima de alguien. Él conocía el tormento de la falta de perdón. Y lo que necesitaba solo era que alguien, y en este caso era yo, alguien que creyera en el poder del Evangelio para liberarlo. Así que lo guié por las llaves. Dije algo como esto: Señor, perdóname por mi odio y mi rabia. En el nombre de Jesús perdono, y dijo su nombre, por su responsabilidad en la muerte de mi hijo. Lo perdono por robarme a mi mejor amigo y quitarme a mis futuros nietos. Lo perdono por el dolor que le causó a mi esposa, que camina por la casa en la noche con insomnio. Le dije que renunciara a cosas como odio, rabia, venganza. Y luego le di la orden. Él dijo, me siento bien, gracias. Lloré una bendición sobre él. Unas semanas después, él me contactó. Quiero que sepa que me encontré con el hombre responsable de la muerte de mi hijo y lo abracé como si él fuera mío. Ese es el poder del Evangelio que todos llevamos. Solo debemos saber ayudar a las personas a responder al Evangelio y aferrarse al poder del perdón. El poder de Dios está presente para liberarte de tu esclavitud. Dios tal vez preparó tu corazón para hoy. Tal vez no estés listo. Está bien. Pero recuerda esto. Muchas personas necesitan que alguien escuche su historia antes de poder hacer un acto de voluntad y rendirse al poder de Dios para perdonar. De eso se trata el ministerio liberado. Escuchar y ayudar a las personas a responder a la gracia de Dios. Número 12. No hemos aceptado el regalo del perdón. Seguimos tratando de ganarnos la salvación intentando hacernos merecedores de su amor. Si no recibimos el perdón de Dios, no aprenderemos a perdonar. No podemos dar lo que no estamos dispuestos a recibir. No podemos recibir lo que no vamos a dar. En Mateo 18 leemos acerca del siervo despiadado. Pidió un tiempo para pagar su deuda, pero en cambio se le dio misericordia. La deuda se canceló, pero no entendió la misericordia que recibió y no pudo dar misericordia a otro siervo. Se le perdonó una deuda impagable, pero no perdonó a otro siervo ni por unos cuantos dólares. Así él terminó de nuevo en prisión. Jesús dice que la falta de perdón es la esclavitud. Se podría decir que el perdón es algo que haces para ti. Probablemente escuchaste decir que no perdonar es como beber un vaso de veneno y esperar que la otra persona muera. Una motivación para perdonar se basa en cuánto nos puede dañar. Es un buen lugar para comenzar, pero la mayor motivación se basa en la conciencia de que Dios ya te perdonó. Ver la viga en tu ojo y la paja en el ojo ajeno desata la libertad de perdonar. Número 13. Yo ya perdoné. Ya lo intentaste, oraste y piensas que es todo lo que puedes hacer y sabes que no está resuelto, pero piensas que tiene que ser porque ya hiciste lo que pudiste. Así que lo entierras y crees que ya has perdonado. Y luego lees en Mateo 18, lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Aunque sabes que algo negativo sucede dentro de ti cuando ves a esta persona. Y casi parece injusto. Pensé que el perdón era un acto de la voluntad. Y sé que solo Dios puede cambiar el corazón. ¿Cómo funciona?
Necesitamos saber que si perdonamos, confiando en el poder de Jesús crucificado, Él cambiará nuestros corazones. A menudo me preguntan, ¿cómo sé cuando el perdón es completo? Esta es la prueba. Pide sinceramente la bendición de Dios para la persona que te hirió. En Lucas capítulo 6, versículo 27 dice, Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Yo soy el hijo del medio. Algunos se identifican. Mi hermano y mi hermana fueron protagonistas en las obras de secundaria. Yo nunca quise levantar la mano para que me llamaran en la escuela. Recuerdo que en 9º grado, la maestra dijo, escribe en un papel lo que quieres ser cuando seas grande. Y yo escribí esto. Aún no sé lo que quiero ser, pero sé que no quiero ser maestro. Muchos años han pasado desde que mi hermano y mi hermana se han perdonado por las heridas de crecer juntos y las cosas que hicimos o no hicimos. Y luego aprendí de la bendición y comencé a orar por ellos. Señor, dale a mi hermana más dinero del que me das. Dale a mi hermano más reconocimiento del que me das. La libertad de ese perdón fue mucho más profunda cuando la convertí en una bendición. Uno no quiere la bendición de alguien más. Si la quieres, te aferras a lo que otros tienen y cierras las manos a la bendición que Dios quiere darte. Uno quiere la bendición que Dios tiene para ti. No quieres la bendición de otra persona. Número 14. Falsas expectativas. Fui líder de una comunidad cristiana 40 años llamada Casa de la Luz de Dios. A lo largo de los años, en especial al principio, las personas nos buscaban por situaciones sufridas y abusivas en la familia e idealizaban la comunidad. Ahora soy parte de la familia de Dios, estoy a salvo. Cuando no cumplimos expectativas poco realistas, resulta en una gran decepción y resentimiento. Este es otro ejemplo con el que podrías identificarte. Un joven puede acercarse a ti y decirte, estoy enamorado de la persona más hermosa. Nos vamos a casar y sé que nunca volveré a estar solo otra vez. Y si eres un poco mayor o estás casado, entiendes esa afirmación. A veces guardamos resentimientos hacia Dios. Tenemos una falsa expectativa de cómo Dios debe amarnos y protegernos. Alguien podría decir, Señor, creí que si te entregaba mi vida, me llevarías con la persona adecuada. Ahora estoy divorciada y tengo 4 hijos. U otra persona podría decir, yo oraba todos los días para que mis hijos estuvieran protegidos y luego mi hija fue violada. No sabemos cómo lidiar con eso. Pedimos, creímos, y el mal llegó a nuestras vidas. Culpamos falsamente a Dios por el mal en el mundo que ha tocado nuestras vidas. No tenemos que perdonar a Dios. Lo que debemos hacer es ser humildes y arrepentirnos de nuestro orgullo expresado por nuestro juicio y por culparlo. Para hacer esto honestamente, necesitamos tiempo para llorar por el dolor de nuestra pérdida y decepción. El ministerio liberado da esa oportunidad. Número 15. Identidad de víctima. Muchos de ustedes han sido víctimas. Los usaron, abusaron, engañaron, dañaron por diversas injusticias, a menudo por personas en posiciones de poder. Jesús fue una víctima. Él conoce tu dolor, pero nunca asumió la identidad de ser una víctima. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para retomarla.
Este mandato lo recibí de mi padre. La identidad de víctima significa que uno abraza su impotencia y vulnerabilidad y cree que no hay nada que pueda hacer para cambiar. Alguien les causó esto y ahora requieren que alguien más se los quite. Tienen una excusa y no la van a soltar. Dios, la vida, alguien me debe. Es una posición de estar indefenso, esperando que alguien haga algo respecto a mi dolor. A veces abrazamos nuestras heridas porque son una excusa para la vida miserable que estamos viviendo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿voy a dejar que lo que alguien me ha hecho determine cómo vivo? Perdonar es renunciar a nuestra identidad de víctimas y asumir lo que cada uno es en Cristo. Pudiste ser una víctima, pero eso no es lo que eres. Superar la impotencia trae la victoria sobre la desesperanza. Perdonar significa recuperar tu vida, recuperar tu poder. Tengo una amiga que fue abusada física y sexualmente por su padrastro. Su hermano también fue abusado. Aún escucha los gritos que vienen del baño cuando su padrastro abusaba de su hermano. El testimonio que estoy a punto de leerles lo encuentran en mi libro Abba's Heart. Esto es lo que escribió. No tuve la mejor infancia, y la única razón por la que me es difícil hablar de ello es que alguien más podría sentirse mal por mí. Por favor, no. Amo la vida que tengo ahora, y nunca me lamento de lo que me pasó cuando era joven. Recuerdo sentirme mal todo el tiempo. Era un infierno no saber cuándo la furia de mi padrastro se desataría sobre uno de nosotros. Tenía una forma de sonreír y luego, en el siguiente segundo, herirte. Y nadie lo sabía excepto nosotros. Mi mamá se casó con mi padrastro y un par de meses después quedó embarazada de mi hermano. Fue cuando empezó a abusar sexualmente de mí. Tenía 8 años. Estaba aterrada. Sucedió casi todas las noches e incluso durante el día. Él me llamaba mientras jugaba. Me enferma pensar en esa niña acostada tratando de no moverse, tratando de poner su mente en cualquier otro lugar, menos donde estaba. Eso duró 3 años. 3 años. En ese tiempo, mi madre y mi abuela comenzaron a involucrarse en la renovación carismática. Las cosas empezaron a cambiar y mi mamá y mi abuela hablaban del nombre de Jesús todo el tiempo. Me hablaron de Dios y de que podía orarle por cualquier cosa, porque Él escuchaba. Así que empecé a pedir ayuda. Cuando tenía 11 años, en Año Nuevo, en la cama, recuerdo orar que si Él venía a mi cuarto esa noche, Dios me diera la fuerza para decirle a mi mamá lo que estaba pasando. Él vino, y recuerdo que en lugar de desaparecer en mí misma, como solía hacerlo, esa noche me enojé. Me enojé mucho. Ahora creo que Dios me llenó de una ira justa y de la voluntad de luchar. Al día siguiente llevé a mi mamá a otro lugar mientras mi padrastro aún dormía y se lo conté. Vaya, es lo más difícil que había hecho. Abrió las compuertas y no pude dejar de llorar. Mi mamá no me hizo ninguna pregunta. Me agarró, fue por mis hermanos, salió de la casa y me dijo que jamás tendría que volver a pisar esa casa con él otra vez, y nos llevó a casa de mi abuela. Estaba a salvo. Mi mamá y mi abuela me llevaron arriba y hablaron conmigo. Me hicieron algunas preguntas, pero creo que querían llevar esto ante el Señor. Oraron conmigo y sentí paz, y mi abuela hizo algo que me salvó espiritualmente. Me preguntó si algún día podría perdonar a mi padrastro por lo que había hecho, y solo por la gracia de Dios lo perdoné ese día. En serio, sí. Se me quitó un peso de encima y supe que estaba libre de ello. Mi hermano tiene una historia diferente. No lo contó como yo. Así que nadie supo hasta más tarde el alcance total del abuso que tuvo que soportar. Y fue mucho.
Por lo tanto, mi hermano no fue ministrado de la manera en que yo lo fui. En consecuencia, no perdonó. Y veo los efectos que ha tenido en él hasta el día de hoy. Él no cree en Dios. En realidad no cree en nada. Una vez me dijo que el dolor era lo único que realmente podía sentir. Tiene pesadillas sobre este abuso hasta el día de hoy. Me preguntó por qué yo no luchaba como él lo hace. Le dije que porque había perdonado a mi padrastro por lo que había hecho, que había libertad y perdón. Ahora él ya no tiene control sobre mí y no encuentro mi identidad en ser una víctima y que cada persona tiene cosas por las que necesita ser perdonada y que Dios nos ha perdonado por todo el dolor que hemos causado. Mi hermano dice que no perdonará y él no cree que necesite ser perdonado por algo. Somos opuestos en esto y yo pido para que un día Dios le abra los ojos y cambie su corazón. Mi amiga recuperó su poder en el nombre de Jesús. Leí un libro sobre un niño pastor que conoció a un profeta que le dijo que debía emprender un largo viaje a otra tierra para buscar un tesoro. Lo pensó con cuidado y decidió vender sus ovejas e ir a esa tierra a buscar el tesoro. Al llegar ahí encontró que nadie hablaba su lengua. Después de 3 días de estar solo, conoció a alguien que hablaba su lengua. Estaba feliz y al final del día, esta persona le robó y lo dejó sin nada. La imagen es esta. Está sentado en el polvo, en medio de la plaza del mercado, y se da cuenta que debía tomar una decisión. ¿Soy víctima o soy un niño en busca de mi tesoro? Esto nos lleva a una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Soy una víctima o soy un hijo de Dios en busca de mi herencia? Ahora quiero concluir con algunos pasos prácticos para desbloquear el perdón y les haré un resumen de los puntos principales. Para perdonar se necesita voluntad y fe. Te recomiendo que busques un amigo en quien confíes para orar. Cuéntale tu historia y cuéntala de tal manera que toque tu dolor y entres en la presencia de Dios. Recuerda que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Él. En las Escrituras dice, entren por su puerta con acción de gracias. Da gracias y alabanza. Entra en su presencia. Luego di en voz alta, en el nombre de Jesús yo perdono. Dices el nombre de la persona. Y sé específico. Habla de los detalles del dolor que sentiste. Entra en la herida que necesita ser sanada y dale expresión. Tu amigo puede ayudarte con palabras que expresen el dolor con mayor precisión. Luego, renuncia a lo que venga después de perdonar. Renuncia a cualquier obstáculo al perdón que tengas que superar. Renuncia a la ira, el dolor, miedo, la falta de perdón, la amargura. Y haz que la otra persona ore por ti. Ese es un gran lugar para comenzar ahora. Para recibir la bendición de Dios, debemos perdonar. ¿Cuánta fe? Fe del tamaño de un grano de mostaza. Esa fe puede mover una montaña. Jesús dice en Mateo capítulo 17, versículo 20, nada sería imposible para ustedes. El perdón puede parecerse a una gran montaña. Puede parecer imposible, pero no lo es. Lo que podemos hacer es un acto de voluntad. Repite las palabras y confía en su poder y en sus palabras cuando dijo, Padre, perdónalos. El secreto del perdón se encuentra en el poder de la cruz. No depende de nuestros sentimientos. Decimos las palabras y dejamos el resto a Dios. Él hará lo imposible. No puedes hacerlo solo. Él está contigo para hacerlo.
Así que ahora quiero darte un poco de tiempo para responder, para practicar. Y la forma en que comenzamos esto es que si pudieras pararte donde estás sería genial, si no, está bien. Tómate un momento, haz una pausa. Piensa en el Señor, en su amor por ti. Piensa en lo que hizo en la cruz. Y luego pídele al Espíritu Santo que traiga a tu mente a alguien a quien quieras perdonar hoy. Haz una pausa, deja que te venga a la mente. Luego di, y si puedes hablar en voz alta de la situación sería grandioso. En el nombre de Jesús perdono, susurra el nombre de la persona, por, y susurra lo que hizo. Sé lo más honesto que puedas. No juzgues tus palabras, habla desde el corazón. Y luego dilo de nuevo, en el nombre de Jesús te perdono. Y luego todos juntos renunciemos a las cosas que normalmente nos mantienen en la esclavitud de la falta de perdón. Solo di en el nombre de Jesús, renuncio al resentimiento. En el nombre de Jesús, renuncio a la falta de perdón. En el nombre de Jesús, renuncio al rechazo. En el nombre de Jesús, renuncio a la venganza. En el nombre de Jesús, renuncio al odio. En el nombre de Jesús, renuncio al juicio. En el nombre de Jesús, renuncio al miedo. Ahora pido que la bendición del Padre sea sobre ti. Le pido que te llene el corazón y que recuerdes las palabras de Jesús, las palabras que Jesús mismo dijo, y como dije, sus palabras están vivas. Así que ahora mismo digo, en el nombre de Jesús, sus palabras sobre ti, cuando dijo, la paz sea contigo.